Y bueno, pues sin más, vamos directos a la palabra. ¿Qué le parece si entramos en tema? Señor, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos enseñes en esta tarde, que tu palabra, Señor, se meta, Señor, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que produzca vida, Señor. Así como la semilla se siembra en la tierra, Señor, que tu palabra también sea sembrada en nuestros corazones y que produzca fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la serie de Efesios. El tema es juntamente con Cristo. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a tratar de terminar esta porción que es de Efesios, que comenzamos pues la vez pasada, Efesios 2, del 1 ¿cuál era? Creo que es al 11. Bueno, vamos a tratar de terminar ahí. Si no terminamos, pues bueno, la siguiente vez que nos toque el estudio de los Efesios, daremos la segunda parte. Es al 10, no es al 11, es hasta el 10. Bueno, les voy a pedir que vayamos entonces a la epístola a los Efesios. Vamos a leer un poquito, Efesios 2, del 1 al 9, primeramente. Vamos a leer ahí. Dice: y Él nos dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Ahí estábamos incluidos tú y yo. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí leímos la vez pasada. Sigue diciendo: pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la porción que vamos a ver ahorita. Y si alcanzamos, vamos a seguir leyendo. Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medios de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso fue la clase pasada estábamos analizando y estábamos viendo. ¿Y por qué nos presenta Pablo en ¿cómo decirlo? ¿Por qué nos presenta Pablo de esta manera lo que somos? Pues bueno, para que estemos bien conscientes de dónde nos sacó el Señor, que estemos bien conscientes en dónde estábamos y lo que éramos y de dónde nos rescató. Es importante que siempre tengamos eso en nuestro corazón, porque cuando perdemos eso, tendemos nosotros a irnos más allá o creernos más allá de lo que realmente somos cada uno. Comenzamos a pensar de nosotros mismos como que somos mejores o que somos superiores o que somos de cierta manera elegidos o con un mayor conocimiento, y se nos van diríamos por allá, las cabras al monte. El ser humano tiende a pensar más de lo que es, tiende a sentirse más de lo que es. Eso es una condición de cada uno de los seres humanos. Si tú, por ejemplo, ves en la calle a una persona, así un ejemplo bien simple, si ves a una persona que no trae mucho dinero, que trae un carro que está más o menos, que su trabajo está más o menos, tiende a sentirse un poquito sencillo, humilde, pudiéramos decirlo así. Pero si esa misma persona
le pones un buen paquete de dinero en su bolsa, un buen carro y una posición diferente y enseguida va a levantar su cabeza por encima de los demás. Algunos, no quiero generalizar, pero muchas veces esto pasa. Cuando estamos delante de la presencia de Dios y que empezamos a tener conocimiento y que comenzamos a conocer realmente lo que Dios es y cómo piensa el Señor y cómo Él nos va dando de su mano capacidades, conocimiento, riqueza. Muchas veces en muchas personas tiende a sentirse superiores a los demás. ¿Qué es lo que pasó con los fariseos? Con escribas y fariseos, de tanto que estudiaban y estudiaban y estudiaban, comenzaron a sentir que ellos eran los elegidos, comenzaron a sentir que ellos estaban por encima de los demás. Y qué error tan grande y tan garrafal sería que cada uno de nosotros pudiera pensar de sí mismo de esa manera, ¿no? Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El último tema que hablamos acerca de esta epístola a los Efesios, nos referimos acerca de esto, hicimos esta reflexión. Decíamos que sin Cristo estábamos perdidos, ¿cierto? Decíamos que sin Cristo estábamos muertos. Decíamos que sin Cristo no teníamos esperanza alguna. Pablo nos dice que sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué el apóstol hacía esta aclaración? Bueno, recordemos que viendo un poquito de contexto de lo que era la ciudad de Éfeso, recordemos que la población o las personas en Éfeso eran personas muy religiosas. Eran personas que tenían sus centros paganos o su adoración pagana a esta entidad religiosa, Diana de los Efesios, que incluso mucha de su economía se basaba en todas las estatuillas y todas las cosas que ellos hacían ahí. Entonces eran personas religiosas, estaban acostumbrados a servir a otros dioses. Estaban acostumbrados a que, bueno, a que siempre buscar el favor de Dios a través de lo que ellos hacían, a través de los sacrificios o todas las costumbres que ellos tenían en aquellos entonces. Entonces, el pueblo cristiano que se había convertido estaba saliendo precisamente de estas religiones, de estas costumbres, de esta cultura que ya se había vuelto dentro de la ciudad. Eran personas que adoraban ya de manera cultural a otros dioses. Podemos ver un país como el de nosotros, bueno, hablo por mí, y el de quizá de muchos de ustedes, el país de México es un país con raíces religiosas. Podrán no conocer absolutamente nada, pero son religiosos en demasía. Veían las noticias que una imagen se apareció en una tortilla y estaban venerando la tortilla. No es chiste. Aunque suene quizás chusco, no es chiste. Una imagen se aparece en cierta cosa que si por ahí alguien se atreve a tocar esa tortilla, a tocar esa cosa, a tocar esa pared, así le va. Lo asesinan, lo linchan, porque se atrevió a tocar aquella imagen que estaba en aquella pared. Híjole. Así estaban los de Efesios. Ellos se enojaron porque Pablo les vino a arruinar su negocio, que era hacer estatuillas de Diana. ¿Parecido? ¿Coincidencia? El ser humano es así. Entonces, la cultura que envolvía toda esta región, no nomás de Éfeso, sino a todos los alrededores, era precisamente una cultura religiosa. Las personas hacían cosas para sentir o para buscar el favor de Dios. Nada más alejado de esto, ¿no? La religión siempre va a enseñar a que hagamos algo para merecer algo. Siempre lo va a enseñar así. Tú haces esto y yo te doy aquello. Muchas de las religiones e incluso la cristiana ya está, se ha metido en todo este movimiento, pero lo ha cristianizado. Ahora ya es una ofrenda al Señor y Dios va a hacer muchas cosas por ti. Escuchaba en la radio en alguna ocasión hace muchos años
que decía una señora que estaban recogiendo ofrendas y estaban orando por los enfermos por la radio y estaban recogiendo ofrendas y ofrendas para esto y ofrendas para el otro. Y le preguntan a una señora, ¿de cuánto es ofrenda? No, ¿de qué está enferma? No, perdón. Le decía a la señora, necesito que el Señor haga un milagro en mi vida, porque estoy enferma, porque estoy mal, estoy grave y necesito un milagro de Dios. Perfecto, hermano, vamos a orar por usted. ¿De cuánto es ofrenda? Pues tengo 20. Dice, pues vamos a orar por usted, pero para que el Señor le dé más fe, porque $20 no quitan ni una gripa. Suena chistoso, pero fue real. A veces nos fijamos en otras personas o en otras religiones, pero si nos metemos a la nuestra, decimos, wow, qué tremendas cosas están pasando dentro de casa, en donde la religiosidad que existe en muchas personas los ha llevado a todo este tipo de cosas, porque es más fácil dar o soltar $100 que comprometerse y obedecer a Dios. Es mucho más sencillo soltar un dinero y decir, ok, Señor, ya te di, ya merezco. Es más fácil eso que decir, Señor, perdóname, límpiame, lávame. Señor, me quiero comprometer. Señor, te quiero obedecer. Mejor suelto 100. La mayoría de las religiones te dice, haz esto y vas a merecer esto. La iglesia tradicional nos enseña que si cumples con todos los sacramentos, estás bien. Los sacramentos que marca la iglesia, estás bien. Nunca te enseñan o te dicen que Dios verdaderamente aborrece y detesta el pecado. No te dicen que Dios aborrece la mentira, que Dios aborrece el pleito, que Dios aborrece la deshonestidad. A las personas que continuamente están practicando todas estas cosas, no te lo dicen. Dicen, cumple con esto y ya no hay problema, sigue adelante, échale ganas. Pero nunca he escuchado a alguien que diga, necesitas cambiar porque la borrachera te va a llegar al infierno, porque el adulterio te va a llegar al infierno. Nunca he escuchado a alguien que lo diga de esa manera. La tradición o esta tradición enseña que bueno, te confiesas, tu penitencia, comulgas y ya estás bien. Estás justificado delante de Dios. Cuando la realidad es que están totalmente equivocados. La realidad para cualquiera de todas estas prácticas, dice la Biblia que están destituidos de la gloria de Dios. La realidad para todas aquellas personas que continuamente tienen este estilo de vida, dice la Biblia que están destituidos porque no han nacido del Señor, no han nacido de nuevo, no hay un arrepentimiento. Bueno, este tipo de pensamientos predominaba en aquella región. Predominaba, así como en muchas ocasiones predomina, incluso en muchos de nosotros en la iglesia cristiana, predominaba en aquella región. ¿Por qué Pablo comenzó a hablar se me fue la palabra, de doctrina? ¿Por qué Pablo empezó a hablar de doctrina a las nuevas personas que estaban creciendo, a los nuevos convertidos, para que estuvieran fuertes en la fe, para que supieran en quién creían, para que supieran su posición, para que su fundamento estuviera fuerte y que no, como dice la palabra, que no fueran llevados de todo viento de doctrina, creyendo lo que todo el mundo a veces dice? ¿Por qué debemos de escuchar o de aprender doctrina? Para estar firmes, para saber en qué creemos, para saber en dónde estamos parados, para tener el conocimiento de aquel en el que confiamos, para saber cómo acercarnos, para saber cómo pedir, para saber cómo obedecer, para saber cómo honrarlo. Por eso necesitamos escuchar y aprender doctrina, para que nuestros pies estén seguros y bien fundamentados en la roca, que es el Señor Jesús. A los cristianos de Éfeso quizás les estaba pasando esto, que estaban escuchando por un lado la religión allá que les decía que Diana de los Efesios, y por el otro lado estaban escuchando
esta otra nueva doctrina que los estaba confrontando con su pecado. Y a lo mejor ellos pensaban a sí mismos, bueno, yo ya no soy de aquellos, ya estoy bien. Como a veces muchos pensamos, ya no pertenezco a aquella religión, estoy aquí y ahora estoy bien. Y hasta ahí se queda. Ahora estoy bien. Porque pensamos que a veces, con solo el hecho de salir de un lado y meternos en otro, en una religión o una posición teológica, sentimos que ya ya no pertenecemos a aquellos que estamos mal y ahora estoy a este lado que estoy bien. Estoy justificado. Estoy haciendo lo correcto. No soy tan malo. Muchas veces decimos así. Ya no hago esto, ya no hago aquello, ya mis pensamientos cambiaron. Ya no soy tan malo. El corazón del ser humano tiende a pensar de sí mismo que no es tan malo. Por esa razón el Señor, por medio de Pablo, hablaba doctrina. Enséñenles quiénes son, destituidos de la gloria de Dios. Enséñales quiénes son, enséñales en dónde están parados. Sácalos del error por medio de la doctrina bíblica. Pregunta obvia, ¿qué tenemos que hacer para salir del error? Pues estudiar doctrina y practicar lo que estudiamos. De esa manera vamos a salir del error o de todos los errores en los cuales estamos metidos nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno. No hay uno que se salve, no hay uno que se justifique a sí mismo, no hay uno que por hacer merezca la gloria de Dios. A la gloria de Dios solo podemos acceder por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los versículos que leímos la vez pasada, Efesios 2, 1 y 3, del 1 al 3, son un golpe. Es como un golpe de claridad a la condición del ser humano. Es como una bofetada a veces que tenemos posturas que no son agradables delante de Dios. Y nos ubica el apóstol Pablo con doctrina. Con doctrina. No utiliza otro tipo de argumentos, no utiliza palabras, como dice él mismo dice, de humana sabiduría para tratar de convencerlos. No utiliza métodos modernos, como ahorita se estilan muchos. No se utiliza nada de eso. Simple y sencillamente habla la palabra para hacernos entender y para hacernos, para dar claridad a la mente de nosotros. ¿Por qué menciono doctrina? Porque bueno, muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes religiosas dicen que somos o que podemos ser buenos por naturaleza. La Biblia dice todo lo contrario, que somos malos por naturaleza. Si tú platicas con personas que no conocen lo que dice la palabra, ellos dicen, no soy tan malo, yo me porto bien. Yo ayudé a un viejito cuando iba pasando allí que tenía frío y que estaba hambriento y yo le di de comer. No soy tan malo. Yo ya me alejé de muchas cosas que hacía antes. No soy tan malo, he mejorado. El ser humano cree que puede ser bueno por sus propios méritos y no es así. Si tú le preguntas a un hombre común, a un hombre natural, si es malo mentir, te va a decir, depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende del tamaño de la mentira. Depende de qué tanto daño haga. Si la mentira solamente produjo un beneficio personal, un beneficio propio y no le hizo daño nada a nadie, entonces no es mentira, es estrategia de negocios.
¿Sí o no piensan los seres humanos así? Es una estrategia para ganar bien, para ganar mejor. Pero si esa mentira despojó a alguien de algo que tenía o que algo que le pertenecía, si esa mentira despojó a alguien, entonces sí es malo. Pero yo no hago eso. Yo no me meto con las pertenencias de los demás. Si nosotros le preguntamos al hombre natural que si es malo muchas cosas, te van a decir depende. La Biblia dice que la mentira en cualquier tamaño es pecado, ¿cierto? Sea chiquita, sea grandota. Hace muchos años nos pusieron un ejemplo de una piedrota y una piedrita. Y lo entendí perfectamente. Apenas iba en mis primeros pasitos en la fe. Y lo entendí perfectamente. Y decían que la mentira grande o la piedra grande representaba una mentirota que había hecho daño. Y la mentirita chiquita representaba a una mentirilla piadosa. De esas que dice uno para sacar del apuro. Dice mi mamá que no está. De esas cosas pequeñas. Dice el predicador, si nosotros soltamos en un estanque de agua la piedrota y la piedrita, dice, ¿a dónde van a ir a parar las piedras? Pues la respuesta lógica al fondo. La piedrota se va hasta abajo rápido. Y la piedrita lentamente. Y hasta puede hacerse así si está muy planita. Pero de igual manera va a parar al fondo. Eso es lo que dice la Biblia. La mentira y el pecado. Cosas como la mentira, los pleitos en casa. Las personas o la gente común dice, es normal. ¿Quién no se pelea? ¿Quién no miente? La Biblia dice, es pecado. Tienes que cambiar. La tranza, el engaño, el robo, la homosexualidad o el lesbianismo que está de moda. Ya no es tabú, es moda. Ya cualquier persona se siente orgullosa y ahí están los desfiles del orgullo gay. Niños desfilando. Ellos dicen que están bien, la Biblia dice que es pecado. Cosas como la pornografía, que es de lo más normal. Si tú tienes a un hijo que tenga un teléfono celular con conexión a internet y tu hijo muy chiquito puede moverle, está en riesgo de que le aparezca pornografía en su teléfono. A edad de 6, 7, 8 años, despertando en un niño todas estas cosas que destruyen la mente. En los videojuegos. Y la gente dice, yo crecí así, no hace daño. Personas cristianas, personas que asisten a la iglesia, dicen, no hace daño, todo está bien. El adulterio, la drogadicción, el alcoholismo, todas estas cosas que se ven como algo muy normal, algo recreativo, algo para pasarla bien, la Biblia dice que es pecado y estamos condenados. Por eso enseña Pablo y dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Para el hombre natural, nada de esto es pecado, nada de esto es de asombrarse, todo esto es parte de la vida diaria y es normal. Para la persona espiritual, para aquella persona que se quiere dedicar a obedecer las leyes del Señor, todas estas cosas debemos de dejarlas, debemos de alejarnos, debemos de tener mucha precaución de ellas. ¿Por qué? Porque nos separan de Dios. Por eso Pablo, y quiero leer esto, Efesios 2, 1 al 3, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Así vivíamos, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Creo que estoy leyendo otra versión, ¿verdad? Es que no lo anoté aquí.
Dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Así éramos. Y nos da el golpe de realidad estas escrituras, para que no pensemos de nosotros más allá de lo que realmente somos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Eso éramos nosotros. La doctrina, mis hermanos, nos ubica. La doctrina nos pone en nuestro lugar, nos hace reflexionar. Aquí nos está diciendo el apóstol, nos dice quiénes somos o quiénes éramos. O si algunas personas todavía tienen algunas cosas de las cuales estábamos tocando, pues bueno, tiene que hacer algo. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tener un estilo de vida diferente si quieres agradar a Dios. Nos dice también en esta porción lo que éramos. Y quizás aquí estamos todos nosotros, ¿no? En este caso, lo que éramos antes. Y qué bueno que sea así, pero quizás algunas cosas que tenemos que perfeccionar, que necesitamos seguir avanzando y seguir mejorando nuestra calidad de vida, nuestra condición, nuestra conducta, nuestra mentalidad. Estábamos ahí, pero tenemos que seguir avanzando. Nos dice también la posición nueva que vamos a tener en el Señor Jesús. Y aquí es donde vamos a entrar al otro tema. Sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, pero Dios, ahí nos quedamos, ¿se acuerda? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Comienza ahí diciendo, pero Dios. La misma doctrina que nos ubica y que nos dice quiénes somos y que nos da una base de donde partimos, también nos está enseñando ahora lo que vamos a hacer en el Señor Jesús. La misma doctrina que por un lado nos ubica y que por otro lado también nos exalta y nos levanta a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que también esa es nuestra posición. A ese es a donde nos vamos a dirigir, a ese es a donde nos vamos a entrar. Nos dice ahora también la misma doctrina, el mismo Pablo, ahora quiénes somos en el Señor Jesucristo. Esta expresión, pero Dios, marca marca de manera muy puntual una intervención divina en el ser humano. Pero Dios, de dónde salimos, de dónde estábamos, de lo que éramos, dice aquí, pero Dios. Es un parteaguas. Marca un antes y marca un después en nuestras vidas, en nuestra comunión con el Señor. Marca o nos saca de donde estábamos en las tinieblas, en donde no podíamos siquiera caminar por nosotros mismos, y ahora nos abre totalmente a una luz admirable. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, el velo se rasgó, pero Dios abrió el velo, lo rompió por la mitad. Un velo grueso, no fue un viento. Un viento no puede romper un velo de aproximadamente 1 pulgada de grosor. Fue Dios, intervención divina, para que cada uno de nosotros se pudiera acercar, para que cada uno de nosotros pudiera ir delante de los pies del Señor y tener una vida diferente. Pero Dios, pero Dios marca el final de una vida sin Dios, una vida sin esperanza, una vida sin fe. Y comienza totalmente una vida diferente para todos nosotros. Es diferente y marca como parteaguas y nos da mucha esperanza, pero también nos compromete a un cambio, mis hermanos. Porque en Dios no podemos ser los que éramos antes.
En Dios no podemos ser no podemos hacer lo que hacíamos antes, practicar lo que practicábamos antes, hablar como hablábamos antes, sentir y expresarnos hacia los demás como nos expresábamos antes, porque Dios intervino. Ahora somos diferentes, debemos de ser diferentes. Romanos 8, acompáñame por favor ahí. Romanos 8, vamos a leer el 1 y 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan, no para los que saben o conocen que hay un Dios, dice, para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andan, mis hermanos, en Cristo Jesús. Es decir, para los que permanecen en Él. Andar habla de un permanecer constante. Como cuando vas a hacer ejercicio y te hablan por teléfono. ¿Qué haces? Ando caminando. Estás constantemente caminando, ¿no? Ando en el camino. Te habla tu esposa y te dice, ahí vienes, ando en el camino, voy manejando, no estás parado. Porque si estuvieras parado le dices, me paré a agarrar una soda porque me estoy durmiendo. Ando en el camino. Entonces el andar está hablando de que estamos caminando constantemente. Entonces, para los que están en Cristo, para los que andan en Él, no hay condenación. Esta palabra andar se refiere a los que constantemente se mantienen en una comunicación constante e ininterrumpida con el Señor Jesús. Entonces, para repetirlo y acentuarlo, el pero Dios es un parteaguas en nuestras vidas. Nos muestra la misericordia de Dios de donde estábamos y hacia donde nos dirigimos. Una vida totalmente diferente, pero que también nos compromete a un cambio, mi hermano. Un cambio a la obediencia, un cambio a un estilo de vida diferente. Dice la segunda parte de Romanos 8:1, dice, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vidas diferentes. Muchas personas dicen, sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. ¿Ha escuchado algo al respecto? Cuando el Señor nos pide que cambiemos, cuando el Señor nos muestra las cosas que las cosas que tenemos que dejar de hacer, las cosas que tenemos que dejar de pensar. Dice, o muchas personas, yo creo que me ha pasado a mí, quizá le haya pasado a usted, cuando decimos, sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. Con lo que estábamos leyendo y lo que estamos estudiando, mi hermano, la verdad es que no queremos. Esa es la realidad. Porque dice aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan en Él. Ya las cosas cambiaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. La verdad es que no queremos hacer esos cambios. No es que no podamos, porque la libertad ya la tenemos. Ya murió el Señor en la cruz del Calvario para con nosotros. Eso es lo que dice, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Pero Dios es un cambio. La verdad es que no queremos. Como decías más hace rato, es más fácil ofrendar que cambiar. Romanos 8:2, el siguiente versículo dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Esto es nuestra nueva vida. Esto es nuestra nueva naturaleza. Ahora, ¿cómo estamos? Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús.
Dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no es que no podamos, es que no queremos. Está el adicto a la droga, está el adicto al alcohol. Es que no puedo, es que no puedo, es que sí quiero, pero no puedo. No, es que no quieres. Muchos de ellos dicen, es una enfermedad y tengo que ser tratado, y es que la enfermedad es difícil que se salga. Yo, desde mi punto de vista, quizás usted piense diferente, yo no creo que es una enfermedad. La drogadicción o el alcoholismo es una condición que el ser humano adoptó. Irrespetable a los que quieren, a los que creen que es una enfermedad. Bueno, si es una enfermedad, pues entonces trátate, métete al doctor. Hay clínicas que nos pueden ayudar, ¿cierto? Si es enfermedad, pues trátate. Si es condición del ser humano, bueno, el Señor ha muerto en la cruz del Calvario para darnos vida y para que todos nosotros, el pecado ya no gobierne en nosotros y podamos acceder a una vida diferente. La ley del pecado y de la muerte se está refiriendo a nuestro estilo de vida antes, al anterior, que ya no tenemos, que se supone que ya no tenemos. Se refiere a toda nuestra pasada manera de vivir, a todas aquellas cosas o leyes que estaban en nuestros miembros que nos gobernaban, pero ya no. Muchos de nosotros podemos decir, no puedo, es que es difícil, es que es imposible, es que no lo puedo lograr, no lo puedo alcanzar. Pero todas aquellas personas que piensan de esta manera, dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice aquí, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso es bueno aprender doctrina, mi hermano. Porque todas aquellas cosas que a veces se dicen en todos los lugares de que no, es que es difícil, es que es muy complicado, no es que esto y no es que aquello, dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Para ubicarnos, para centrarnos, para poder salir de la condición en la que vivimos muchos de nosotros. Y no es una vida independiente, porque dice aquí, nos dio vida juntamente con Él. No te está dando vida para que tú hagas lo que tú quieras. Juntamente con Él. Y juntamente con Él tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas, mis hermanos. Juntamente con Él tenemos la capacidad de salir de nuestros vicios. Juntamente con Él tenemos la capacidad de perdonar. Juntamente con Él tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. Juntamente con Él tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida, cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestras palabras, cambiar nuestra mentalidad. Juntamente con Él. Es una vida, o más bien es como vivir nuestra vida a través de Él. Es un tipo de vida totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. En Él sí tenemos la capacidad de alinearnos a la palabra, de alinearnos a las convicciones que la palabra nos muestra, juntamente con Él. Colosenses 2:13, si me acompaña ahí, por favor. Para remarcar un poquito este punto, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice el 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Entonces, eso de ya no es que no puedo, ya no aplica para los que están en Cristo.
anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, mis hermanos, el Señor ha quitado toda ligadura que teníamos con el pecado. Eso es lo que dice la doctrina, eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos ha quitado toda ligadura que teníamos en nuestra vida antigua, donde el pecado gobernaba, donde el pecado se enseñoreaba de nosotros. Ya no es más. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Y lo que pretendemos hacer o lo que queremos hacer, lo podemos en el Señor Jesús. De cualquier condición, cualquier cosa, quizás la drogadicción y el alcoholismo que mencioné sea demasiado para muchos de nosotros, pero para muchos otros no. A lo mejor estamos nosotros pecando de otra cosa o de manera diferente, como ahora escuché esta expresión. Pecamos diferente a los demás, no pecamos igual que los que señalamos. Nuestros pecados a lo mejor son como aquella piedrita que va bajando, como bailando así en el agua, poco a poquito, pero que va a llegar al fondo tarde o temprano. Y si no hacemos nada, vamos a estar separados del Señor. Es lo que dice la Biblia. Vamos a leer estos mismos versículos en esta versión Nueva Biblia Viva. Dice, de hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero en esta versión dice aquí también, pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, la prueba que nos retenía, el pecado que nos acechaba, Él lo eliminó. Dice, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Tenían ese poder y tenían esa autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en un desfile triunfal. Así lo dice esta versión. Todas aquellas cosas, mis hermanos, en las cuales andábamos, ya no tienen poder sobre ti, ya no tienen poder sobre mí. Ya no tienen el poder que tenían cuando antes de Cristo. Ya las podemos desechar. Muchos dirán, entonces, ¿por qué es tan difícil salir de ellas? ¿Por qué es tan complicado alejarme del pecado? ¿Por qué entonces, si ya no tienen dominio sobre mí, por qué no las puedo dejar? Porque no quieres. Sencillo. Porque no queremos. Porque nos gustan demasiado, porque satisfacen nuestra carne. Por eso no queremos. Por esa razón es que no podemos tener una vida diferente. Hay muchas personas que vienen a la congregación o que van a las iglesias, cualquiera que éste sea, y dicen, no puedo cambiar. Es muy complicado. Solo hay dos cosas por las cuales no se pueda cambiar. Una es porque no ha nacido de nuevo. No puede, no, la persona que no está viva en el espíritu del Señor, pues no puede discernir las cosas que son espirituales. Para él son normales. ¿De qué se va a arrepentir si no las ve como pecado? Entonces sigue viviendo de la misma manera. Esta es una persona que no ha nacido de nuevo y no sale porque no quiere. La otra es una persona o un hijo rebelde que ha nacido, que ha conocido, que conoce de la palabra de Dios, que sabe lo que tiene que cambiar, pero no ha querido. Un hijo rebelde. ¿Tiene usted hijos rebeldes? ¿O fue usted un hijo rebelde? Un hijo rebelde que quiere hacer las cosas como él quiere y como él dice.
porque para él le parece que no está tan mal lo que hace. Un hijo rebelde que va a necesitar corrección de parte de su papá. Un hijo rebelde que va a necesitar la corrección del padre. Hebreos 12:6. Me voy a esperar porque quiero que lo lea. Hebreos 12:6. Dice ahí, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres hijo, no te vas a escapar de la disciplina del Señor. Si tú y yo somos hijos y seguimos practicando cosas que el Señor nos ha dicho que no hagamos, viene la disciplina. ¿Por qué? ¿Porque le caemos gordos al Señor o porque le caemos mal? Dice aquí, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y fíjese cómo lo dice, azota. No le dice, le va a dar un varazo, le va a dar una pequeña reprensión, un jalón de orejas, dice azota. Y desde mi intelecto, lo que yo puedo captar y entender por la palabra azotar, es que son más de 3. Y bien dadas. Bien dadas. Si soportáis, dice el 7, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, yo creo que a todos nos ha disciplinado el Señor, ¿verdad? Todos hemos sido partícipes de la disciplina de Dios. Pero si hay alguno al cual no ha sido disciplinado, dice aquí, entonces soy bastardos y no hijos. Y es lo que decía al principio. O somos hijos rebeldes o no hemos nacido de nuevo. Por eso no podemos cambiar. Entonces, mis hermanos, no menospreciemos esta intervención divina de parte de Dios sobre nuestras vidas, en donde sí nos saca de una vida y nos da otra vida totalmente diferente, pero también nos dice, cambia. También nos dice, dale la vuelta totalmente a tu vida. También nos dice, obedece, comprométete con el Señor, comprométete conmigo. Haz frutos dignos de arrepentimiento, nos dice el Señor. No menospreciemos, mis hermanos, entonces, esta intervención divina que no merecíamos, que no la merecíamos. Una gracia que no merecíamos. Un amor de parte de Dios inagotable que no merecíamos. Estábamos separados de Dios, éramos totalmente indignos de recibir la gracia de Dios, de recibir esta gracia tan abundante. Pero como lo dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solo murió, sino que también nos resucitó. Nos dio vida, como decíamos hace rato, juntamente con Él, a través de Él. Nos dio una posición en los lugares celestiales, mis hermanos. Imagínense lo que esto significa para nuestra vida. Son totalmente fuera de Dios y ahora nos ha posicionado juntamente con el Señor. Por eso dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable. Esta nueva posición que ahora tú y yo tenemos en Cristo Jesús, una posición en la cual estamos o en la cual vamos a llegar.
sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. El apóstol Pablo nos afirma con estas cosas que está hablando de doctrina. Y por eso decía, por un lado, nos dice dónde estábamos. Por otro lado, nos dice también la posición que hemos adquirido. Por otro lado, nos dice hasta dónde nos va a llevar, saliendo de una vida totalmente desordenada, ahora viviendo en la luz admirable del Señor, de una vida reprobada a una vida llena de gracia. Y como decíamos en el capítulo 1, porque Él quiso. No por méritos personales, no por capacidades personales, porque Él quiso. Somos coherederos, mis hermanos, juntamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición que ahora tenemos tú y yo en el Señor. Por eso es que no podemos decir no puedo. Nos quita este argumento. Algunos dicen que somos creados para maldición y otros creados para bendición. Aquí estamos viendo que el Señor quita totalmente todas estas cosas para que podamos. No nos quita la responsabilidad. Aquí con estas palabras el ser humano está siendo responsable, tiene un libre albedrío de decidir lo que va a hacer. Es responsable de sus acciones porque Dios lo ha capacitado para que decida. Romanos 8:16. Dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nueva Biblia Viva, estos mismos versículos, vamos a leerlos. Dice, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En esto no hay controversia, lo entendí tanto en uno como el otro. Aquí, dice, y como somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esta parte de coherederos con Cristo Jesús nos gusta mucho. No es usted, pero a mí me gusta. Se oye muy bonito. Se oye muy bien. Coherederos juntamente con Cristo Jesús. Porque nos está hablando de todos los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Coherederos, sentados a la diestra del Señor Jesucristo en los lugares celestiales. ¡Wow! Me conviene, me gusta. Me agrada esta expresión, sentado en los lugares celestiales. Imagínense lo que esto significa. La posición de autoridad y tan especial que tenemos como hijos de Dios, como personas que hemos nacido de nuevo. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, estas palabras del Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Poder predicar la palabra con denuedo y que la gente te escuche y te entienda, poder tener la atención de todos, poder hacer los milagros que el Señor Jesús hacía. Imagina. Lo que no nos gusta mucho es la segunda parte, donde nos dice que si somos hijos y somos herederos, a ver, permítame. Esta segunda parte no nos agrada mucho porque, bueno, dice, pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Ah, caray, como que ahí ya no me agradó tanto. Ahí nos comprometemos con el Señor. Ahí es a pesar de, como dice el canto, aunque la higuera no florezca, y estamos con el Señor. Aunque no haya frutos, estamos con el Señor.
Aunque no haya para la renta, estamos con el Señor. Aunque la situación en mi casa esté difícil, ahí estamos con el Señor. Aunque mi hijo y mi hija haya decidido algo que a mí no me gusta o que le desagrada al Señor, ahí estaremos de todas maneras con Él. Padeciendo, dice aquí, en sus sufrimientos. Siendo obedientes, siendo íntegros, poniendo la palabra de Dios en primer lugar antes de mi propia opinión. Vamos adelante, Efesios, ya para terminar. Efesios 2, el verso 7. También aquí el Señor, Pablo también nos dice la razón por la cual el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales. Porque nos sacó de las tinieblas a la luz y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Por qué razón estamos comprometidos con Él? Dice Efesios 2:7, para mostrar. ¿Quién va a mostrar, mis hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar. No cristianos de la secreta, no cristianos sin convicciones, no cristianos que no se les note que no son cristianos, que son cristianos, perdón. Dice para mostrar. ¿Qué mostramos nosotros? Cuando la gente nos ve, ¿qué ve en ti? ¿Qué ve en mí? Lo hemos repetido en muchas ocasiones. ¿Qué ve en nosotros? ¿Qué mostramos? ¿Las riquezas de su gracia o mostramos una religión que no ha hecho nada con nuestras vidas? ¿Qué mostramos, mis hermanos? Quisiera darte un momento para reflexionar, pero no reflexionas en tu casa. ¿Qué mostramos? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vuelve a recalcar Pablo, que no depende de nosotros, que no es por nuestra autoridad o por nuestra postura, nuestro conocimiento, nuestro hacer. No, es don de Dios. Le pertenece todo a Él. Todo el crédito de nuestras vidas le pertenece a Él. No por obras para que nadie se gloríe. No por lo que hagamos, no por lo que pensemos o lo que podamos hacer en el futuro, es que tenemos esta gracia tan abundante. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué mostramos? Vuelvo a repetir. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Qué ve la gente en nuestras vidas? ¿Cuál es la convicción que se nota con nuestro hablar? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestro corazón y de nuestra mente? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué mostramos? ¿Abundantes riquezas de su gracia? ¿O mostramos lo que éramos anteriormente? Lo que no hemos querido dejar, lo que no hemos querido cambiar. Dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta porción de la epístola a los Efesios, mis hermanos, nos tiene que dar seguridad de en dónde estamos parados, seguridad de quiénes somos, de lo que podemos alcanzar, de lo que podemos lograr. Nos da la certeza de que estamos parados en piedra sólida, de que no nos vamos a conmover con vientos de doctrina. Tenemos la certeza de quién creemos y en quién confiamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta porción de la Escritura que tú traes a nuestra mente y traes, Señor, aquí a referencia. Gracias. Gracias porque siempre, Señor, nos iluminas y nos das capacidad para entender. Sabemos, Señor, que todo lo podemos en ti, que vivimos a través de ti, que tú nos redimiste, que tú nos salvaste,
que tú nos cuidaste, Señor, aún estando muertos en nuestros pecados, Señor, tú nos conocías. Tú sabías quiénes éramos, Señor, y nos atraíste hacia ti, Señor, con lazos y cuerdas de amor, y nos diste una vida diferente, una posición diferente, Señor. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor, para mostrar, para enseñar, para que el mundo vea una vida diferente, Señor, para que el mundo vea una convicción diferente, para que el mundo vea una relación diferente, Señor, del ser humano con su Creador. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a hacer todas las cosas de diferente manera. Estamos acostumbrados a un estilo de vida que no conviene, Señor, ayúdanos. No queremos ser iguales, Señor. No queremos ser como cualquier otra persona, Señor. Nosotros te tenemos a ti. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, tú eres el que nos atrajo, Señor, y quitó todo lo que nos ataba. Y ahora podemos acceder, Señor, con libertad y con plena certidumbre de que tú estás ahí, Señor. Gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque me redimiste, Señor. Gracias, Señor, porque ahora nos has hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para toda buena obra, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos. La próxima vez que diga, es que no puedo, ya sabe que sí puede. Que el Señor le bendiga. Nos vemos. Los que van a estar en la clase de Zoom, por ahí les mando un mensaje. Y nos vemos el jueves o nos vemos el domingo. ¿Sí?